adoramos, Señor. Te exaltamos. Maravillosa tu presencia. Maravillosa tu presencia. Te exaltamos. Gracias, Señor, por tu maravillosa presencia. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso, te exaltamos, te exaltamos. Maravillosa es tu presencia. Maravillosa es tu presencia. Maravillosa es tu presencia, Espíritu Santo. Te exaltamos, Dios Todopoderoso. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mis labios. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias. Agradecidos de disfrutar de tu amor, disfrutar de tu amor, disfrutar de tu misericordia. Disfrutar de tu abrigo, de tu amparo, de tu salvación, tu misericordia. Agradecidos de disfrutar tu provisión. Tú eres el que sanó, el que sana y sanará todas nuestras dolencias. Tú eres el que proveyó, provee y proveerá. Salvaste, salvas y salvarás. Amén, amén, amén. Pueden tomar sus ubicaciones. Estamos de pie en el séptimo día de altar por 12 meses de victoria, de bendición. Hemos madrugado muchos para dirigir nuestros pies a la casa del Señor. Y queremos tomar este tiempo para saludar no solamente a los que están aquí, sino a los que cada día se están conectando. Tenemos, por ejemplo, la pastora Rosa Romero. Recién estuve escuchando algunos mensajes de audio que ella envió de cómo están pendientes de recibir cada transmisión y cómo la palabra los bendice, los edifica, los fortalece. Hermanos de diferentes lugares que nos dejan sus testimonios. Ayer en casa eran como las 12 de la noche y se ve que ya habían subido el mensaje y la gente los empieza a ver en YouTube y entonces nos cuentan los hermanos cómo la palabra los bendice, los fortalece, los direcciona y qué alegría que podamos tener estos 12 días de altar.
disfrutando de la presencia de Dios y también de la revelación de la palabra de Dios y su consejo que viene a nosotros. Y este año el Señor nos ha dado la coordenada profética de movernos a escudriñar su palabra en Isaías 58. Y yo quiero hoy leer antes de la enseñanza central Isaías 58, 9. Y luego vamos a ir a 58, 12, 11 y 12. Pero el 9, mientras oraba temprano y leía y releía Isaías 58, que es un pasaje extremadamente rico en conocimiento, en sabiduría, en revelación, el Espíritu Santo atrajo mi atención aquí a Isaías 9 y dice: entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. Él dirá: aquí estoy. Aquí estoy, escuchando lo que estás clamando, escuchando lo que estás orando, escuchando tu petición, escuchando. En estos 12 días estamos experimentando que Él está. Que Él está. Hace unos minutos estábamos adorando y qué extraordinaria la presencia de Dios. Yo creo que este texto de Isaías 58:9 se cumplió aquí hace unos minutos, porque en medio de nuestro clamor el Señor dijo: heme aquí, heme aquí. Podíamos ver las lágrimas. Yo llegué a este lugar y estaba estremecido por la ministración del Espíritu Santo, del Señor, y realmente experimentamos que Isaías 58:9 es algo que lo estamos viviendo. Él vino aquí y dijo: heme aquí. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá Él: heme aquí. Pero aquí hay algo más. Dice: si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Algunas cosas que tenemos que remover de nuestro entorno, de nuestra casa. Cosas que tenemos que remover de nuestro día a día, de nuestra realidad. Una de las cosas que debemos rectificar es cómo estamos usando nuestros dedos. Y ahí habla no de cualquier dedo, habla del dedo amenazador. Nosotros en estos últimos 3 años hemos estado escuchando y viendo muchas veces a los políticos hablar. ¿Y cuántas veces hemos visto que los políticos están utilizando el dedo amenazador? ¿Vio? Muchas veces al presidente, a ex presidentes, y vemos a los políticos, no importa de qué bando, pero siempre están utilizando el dedo amenazador. Y qué feo es, ¿no? Qué feo es. Porque no hay una palabra de consejo, no hay una palabra de ánimo, sino dedos amenazadores. Dedos amenazadores. ¿No te ha sucedido alguna vez encontrarte con un dedo amenazador de un esposo, de una esposa, el dedo amenazador de un compañero de trabajo, el dedo amenazador de un hijo hacia un padre? Tremendo eso, pero muchas veces se levantan los dedos amenazadores de un hijo contra un padre, de una esposa a un esposo, el dedo amenazador de un padre con sus hijos, porque no estamos hablando de una palabra rectora, una palabra que construye, que edifica, no estamos hablando del consejo, estamos hablando de la amenaza. Estamos hablando de la amenaza. Ahora, el consejo de la palabra de Dios dice que esto debe ser removido. Dice: si quitares
en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hablar vanidad, hablar tonteras, hablar cosas que no edifican, hablar cosas que no construyen. Cuando se habla de vanidad en las Escrituras se habla de soberbia, de orgullo, de vanagloria. Una de las cosas que tiene que ver con la palabra vanidad es cuando uno en nuestro lenguaje, de nuestra cultura, tiene que ver con mandarse la parte. Hablar vanidad es cuando tú hablas soberbia y cuando tú te la das del muchacho bonito, de la muchacha bonita, cuando te mandás la parte, vanidad, hablar soberbia, hablar orgullo, mandarse la parte, y ensoberbecerse y creerse mejor que otros. Y el Señor dice, estas son cosas que deben ser removidas. Debes remover el hablar vanidad. Y quiero que lo digas, yo quiero remover de mi boca el hablar vanidad. Y quiero quitar de medio de mi casa el dedo amenazador. No quiero usar mi dedo para amenazar a nadie. No quiero que tampoco nadie use su dedo para amenazarme, pero muchas veces ese dedo amenazador, eso que queda tan feo y que lo vemos a veces, como dije, en los políticos, lo tomo como ejemplo porque justamente salió en todos los periódicos, en todos los diarios, en todas las noticias se hablan de los dedos amenazadores, de personas que tendrían que dar una palabra rectora de ejemplo, pero dan amenazas con el dedo amenazador, pero ellos mismos no viven nada de lo que quieren imponer con sus dedos amenazadores. Y otra de las cosas, vamos al verso 10. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Si dieres tu pan al hambriento. Piensa en esto. Piensa en esto. El otro día hablamos, ¿no?, de este tema y hablamos de cómo a veces nos cuesta compartir nuestra parte, dar algo de lo nuestro. Y aquí se habla de pan, pero podríamos aplicarlo a muchas cosas que podemos dar. Pero ¿cuánto nos cuesta darle tiempo a alguien? ¿Cuánto nos cuesta prestarle atención a veces a alguien? Y acá hablamos de pan, pero observe que rápidamente habla del alma afligida. Entonces aquí hablamos de lo que estamos dispuestos a compartir, de lo que estamos dispuestos a dar. ¿Estás dispuesto a dar de tu tiempo? ¿Estás dispuesto a dar de tu pan? ¿Estás dispuesto a prestar atención a alguien que lo puede necesitar? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste para ver la necesidad de alguien? No dentro de aquí, del ámbito de la iglesia, podríamos llamar, donde nos congregamos. Estamos hablando de personas que quizás no conocen al Señor, que no conocen la Biblia, no conocen a Dios, y de repente tú te puedes detener un momento para compartir algo. Yo ayer les contaba cómo a mí me tocó dar agua a otros, porque todos a mi alrededor se quedaron sin agua, y en la casa de Fabián hay agua. Así que tuve que compartir del manantial, del agua, y sabes que no era fácil ni es fácil. ¿Por qué? Porque justo son momentos donde yo estoy ocupado, donde estoy estudiando, donde estoy escribiendo,
donde estoy orando, estoy ocupado en mis cosas, estoy leyendo, y de repente alguien por allá da un grito y necesita agua. Y tengo que dejar lo que estoy haciendo, salir al rayo del sol, conectar, hacer conexiones para que el agua llegue a un vecino y el agua llegue al otro vecino, y yo mirando el reloj y se me van 15 minutos y alguien está llenando su tanque y el otro está llenando, y ya que estás, pasámela a mí también, y le paso a uno y le paso al otro y le estoy pasando, y se me van los minutos y se me van las horas. Y es compartir en ese momento con el sediento. Y yo en esos momentos dejé todo y me puse a asistir a la gente porque me puse en el lugar de ellos. Creo que si tú comienzas a ponerte en el lugar del otro, quizás se te va a hacer más fácil compartir. Si te pones en el lugar del otro. Yo pensé, si yo me quedara sin agua y no tuviera agua para bañarme, y no tuviera agua para cocinar, y si no tuviera agua para regar mis plantas, no tuviera agua para tomar. Y a pesar que en un momento me causó un poco de molestia, porque tenía que dejar mi comodidad, yo estaba en mi oficina con mi aire acondicionado, leyendo, orando, con música de adoración, y tengo que salir al rayo del sol con 40 grados a hacer esto. No, ni siquiera en el momento donde yo había elegido o en el momento donde yo lo había programado, a la hora donde yo quisiera. Me puedo decir, no, bueno, te lo doy después cuando baje el sol, pero estoy dejando a la gente todo el día sin agua. A la noche, cuando venga de la iglesia, esperame a las 12 de la noche que ahí te doy. Los hubiese dejado 10, 12 horas sin agua. Entonces me puse en el lugar de ellos. Me puse en el lugar de ellos y salí a compartir el agua con el que la necesita. Entonces, a veces mi consejo hoy es ponerte en el lugar del otro. Y anota esto para el 7º mes del año. Ponerme en el lugar del otro. Por un momento, ponerme en el lugar del otro. Eso a mí me ha ayudado a perdonar. Eso a mí me ha ayudado a olvidar. Eso a mí me ha ayudado a bendecir. Eso a mí me ha ayudado a soltar perdón cuando me pongo en el lugar del otro. Hay gente que a mí me ha tratado mal. Y yo podría atarme al rencor, guardar rencor. Pero me pongo en el lugar del otro. ¿Por qué acciona de esa manera? ¿Por qué actúa de esa manera? ¿De qué casa viene? ¿De qué familia viene? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Qué daño le causaron para que él sea de la manera que es? Entonces me pongo en el lugar del otro y es fácil, cuando te pones en el lugar del otro, es fácil soltar perdón. Y es fácil bendecir. Y es fácil tender una mano y ayudar cuando tú te pones en el lugar del otro. Cuando tú te pones en el lugar del otro. Tomarte un momento para ponerte en el lugar del otro y poder entender lo que la otra persona está viviendo, la situación que la otra persona está atravesando. Sería para nosotros sumamente beneficioso ponernos en el lugar del otro, por un momento, por unas horas, ponerme en el lugar del otro es muy importante. Y en ese momento podríamos saciar al alma afligida. Y Dios va a recompensar eso. Cuando yo me pongo en el lugar del otro y cuando yo comparto mi pan, mi agua, mi tiempo,
mi atención, dice que Dios me va a beneficiar a mí. Aparentemente yo estoy beneficiando al otro con horas, con agua, con pan, con atención, pero el principal beneficiario voy a ser yo mismo. Porque dice que en las tinieblas nacerá tu luz. Quizás estás partiendo el pan, estás dando un poco de agua, un poco de tiempo, te estás poniendo en el lugar del otro, pero Dios va a bendecirte y dice que en las tinieblas nacerá tu luz. Quiero que digas, vienen días para brillar con luz propia. Dice, nacerá tu luz, nacerá tu luz. Vas a ser promovido, vas a ser reubicado. Nacerá tu luz, nacerá tu luz. Cuando allí la palabra habla de nacer nuestra luz, va a hablar de un nivel de revelación que nosotros mismos vamos a alcanzar. Un nivel de conocimiento de Dios que nosotros vamos a experimentar. Y observe aquí, es importante orar, es importante ayunar, es importante congregarnos, es importante adorar a Dios, pero dice que la luz nacerá cuando yo me ponga en el lugar del otro. Que la luz va a nacer cuando yo comparta mi pan, comparta mi agua, comparta mi tiempo, preste atención. Y el Señor me va a permitir a mí ir a otro nivel de conocimiento y de revelación de su palabra. Y entonces en las tinieblas nacerá tu luz. Cuando nadie lo tenga, tú tendrás revelación. Cuando nadie lo tenga, tú tendrás conocimiento de secretos de Dios. Cuando nadie lo tenga, cuando todo esté en tinieblas, cuando haya desesperación, en ti habrá luz. Nacerá tu luz, tú tendrás luz, tú lo tendrás. Y tu oscuridad será como el mediodía. Qué tremendo, qué tremendo. Como rápidamente hay cambios y observen que aquí se altera el orden natural de las cosas. Suelto esta palabra sobre tu cabeza porque en el mes 7, se van a alterar el orden natural de las cosas. Vas a experimentar que el orden natural de las cosas se va a alterar. Lo que tú naturalmente esperabas que ocurra de una manera, eso será alterado. Y observemos aquí, y fíjese, la oscuridad se transformará en un mediodía, en un tiempo de sol radiante. Y será alterado el orden natural de las cosas. Y allí viene el verso 11. El Señor te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Si usted no lo vio, vea los días anteriores porque hemos hablado de esto detalladamente. Pero hoy vamos a hacer énfasis en el próximo texto para ir terminando este séptimo día. Y dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Quiero que digas, los míos no caminarán de por vida en los escombros. Los míos, mi esposa, mis hijos, los míos, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás, mire las palabras claves, edificarán, levantarás, serás llamado, reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Sabe?
Estos días han estado arreglando caminos cerca de mi casa. Yo llevo allí viviendo desde el año 2003. Así que ya llevo casi, ¿cuántos años hay? 20 años. ¿Sabe lo incómodo que es durante 20 años pasar por el mismo pozo? Con mi esposa nos reíamos y ya le habíamos puesto nombre a los pozos. Porque la entrada a mi casa hay como unas 5 cuadras, los que han ido saben, y hay unos pozos, había unos pozos hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer. Claro, vienen elecciones. Usted sabe que los políticos cuando vienen las elecciones hacen lo que nunca hacen. Pero bueno, a pesar que siempre hay elecciones, nunca se terminaba de arreglar esa calle, esa calzada, esa entrada. Y quiero contarte, ¿no?, que esta semana han reparado toda la calle y la han asfaltado y desaparecieron los pozos. Y sabe que uno hasta siente como una melancolía, pero no, de que ya no están. Fueron parte de mi vida 20 años. Pero sabe que me sucedió algo ayer a la noche cuando venía llegando. Yo tengo incorporado los pozos en mi memoria durante 20 años. Así que después me di cuenta que aunque ya estaba la calzada y el asfalto y la calle reparada, yo seguía frenando en los mismos lugares donde durante 20 años frené. Y ya no estaba el pozo. Digo, ¿qué estoy haciendo? Pero ya era algo que lo tengo incorporado en mi memoria, ¿no? En el camino, como un mapa que uno tiene. Así que yo iba despacito. Y claro, los autos que venían atrás disfrutando de la calle nueva, del asfalto, me venían tocando bocina y haciendo luces. Y yo venía frenando como si todavía los pozos estuvieran. Y me esquivaban y tocaban bocina y me hacían gestos. Claro, yo 20 años pasando por ese lugar, cayéndome dentro de los pozos, rompiendo el auto. Entonces ahora yo venía frenando y resulta que ya la calzada estaba restaurada. Y el camino estaba arreglado. Ahora, cuando dice que vamos a ser restauradores de calzadas para habitar, debemos tener en cuenta esto. Que nosotros vamos a arreglar caminos, pero que todavía, como el pastor Fabián, algunos van a seguir frenando en algunos lugares aunque los pozos ya no estén. Porque lo tienen incorporado en sus vidas. Hay cosas que ya las tienen incorporadas en su mente, en su manera de actuar, en su manera de ser. Y por más que nosotros hagamos las calzadas y restauremos los caminos y les digamos, pasen por acá, que ya arreglamos el camino. Pasen por acá, que ya nosotros hicimos una calle nueva, hicimos una avenida nueva. Ustedes pueden pasar por aquí, pero hay gente que, como me pasó a mí anoche, todavía me va a costar un par de días. Todavía me va a costar un par de días. Y sabe que yo estuve 6 meses de viaje fuera del país y entonces me estoy moviendo ahora por mi ciudad y me doy cuenta que han arreglado muchas calzadas y han arreglado muchas calles. Y sabe que había calles por las cuales yo no pasaba más y lugares por los que yo no cruzaba más, porque sabía que las calles estaban tan rotas y los pozos eran tan grandes que yo trataba de tomar otros caminos. Y ahora estos días me voy encontrando que puedo tomar el camino adecuado, que no tengo que hacer un camino más largo para esquivar pozos, porque ahora ya las calzadas están restauradas. Pero me está llevando tiempo descubrir qué cosas fueron ya arregladas. Y me va a llevar tiempo descubrir qué cosas ya fueron restauradas. Y me va a llevar tiempo saber que ahora hay calles que están iluminadas y hay caminos que han mejorado con el tiempo. Y me va a costar un tiempo y ahora lo voy descubriendo y cuando lo voy descubriendo me voy alegrando. Digo, qué bueno, ahora podemos pasar por aquí, ahora se puede cruzar por aquí. Por eso
Cuando tú eres un reparador de calzadas, dale tiempo a la gente. Dale tiempo a tu esposa, dale tiempo a tu esposo, dale tiempo a tus hijos, dale tiempo a la gente que estás aconsejando, dale tiempo a la gente que estás discipulando, porque tú ya arreglaste las calzadas, pero a ellos le va a llevar tiempo saber que ya el camino está preparado para que ellos crucen. Que el camino está preparado para que ellos crucen. Yo oro y sé que algún día mis hijos van a descubrir que ya papá reparó el camino y que ellos pueden cruzar por ahí y que ahora pueden cruzar con seguridad y pueden cruzar y hacer un camino mucho más rápido y más directo porque papá restauró la calzada. Papá trabajó en eso. Mamá trabajó en eso. Somos los papás, somos las mamás, somos los pastores, somos los maestros, somos los ministros que estamos reparando calzadas. Y poco a poco nuestros hijos, nuestros discípulos van a ir descubriendo que ya la calzada está restaurada. Pasará tiempo. Quizás de manera inmediata no te lo agradezcan. Quizás de manera inmediata no te lo agradezcan. Es con el tiempo. Yo recuerdo cuando era chico, mi abuela muchas veces me decía, esto lo vas a entender cuando seas papá. Yo hablaba mucho con mi abuela y mi abuela me decía, esto lo vas a entender el día que seas papá. Mi mamá varias veces después me lo decía, yo era un adolescente, y me decía, estas cosas las vas a entender el día que seas papá. El día que seas padre vas a entender estas cosas, ¿no? Y le decimos a nuestros hijos, ya te vas a casar. Y esas cosas las vas a entender cuando estés casado. Y le decimos, cuando estés casado. Esas cosas las vas a entender cuando estés casado. Cuando estés casado vas a entender estas cosas. Tremendo. Mis hijos siempre, cuando eran chicos, y siempre dejaban todas las luces prendidas y yo venía apagándolas porque yo era el que las pagaba. Yo era el que pagaba la cuenta de la luz. Y yo venía apagando luces y en la noche apagando luces y siempre apagando luces. Ahora estuve en Estados Unidos con mi hijo mayor. Papá, por favor, apagame las luces. ¿Por qué? Porque ahora paga. Ahora le toca pagar a él. Ahora le toca pagar a él. Ahora le toca pagar a él. En el viaje anterior llegué y estaba cambiando todas las luces de la casa por luces de bajo consumo. Y cambiando todas las luces por luces de bajo consumo. Dice, por favor, papá, mamá, solamente prendan la luz en el lugar donde ustedes están. No me dejen la luz prendida. No me dejen la luz prendida, no me dejen las luces prendidas. Yo en algún momento me fui un día y dejé luces prendidas y él vino. Dice, y me pregunta, ¿a qué hora te fuiste? A las 5 de la tarde. Dice, yo llegué a las 8, así que las luces quedaron prendidas, no me apagaste las luces. Y yo me reía con mi esposa, ¿no? Cuántas veces yo andaba apagando luces, pero ahora que paga, ¿no? Entonces mi mamá me decía eso y ya lo vas a entender cuando te cases y lo vas a entender cuando tengas tus hijos y lo vas a entender cuando seas papá y lo vas a entender. Ahora no lo entendés, pero lo vas a entender. En su momento vas a entender. Ahora, ser un reparador de calzadas, un preparador de calzadas, para que el camino sea más fácil para los que vienen detrás, para que las cosas sean más fáciles para los que vienen cruzando. Ya mis hijos no se encontrarán con algunos de los escombros y con los pozos y con las dificultades que yo un día me encontré. ¿Cómo me hubiese gustado a mí tener la ayuda que hoy yo le doy, le he dado y le seguiré dando a mis hijos? A veces no tiene que ver con el dinero, con los recursos, pero a mí me hubiese gustado tener un abuelo, un papá que ore por mí, que me bendiga, que ore por mí, que ponga la mano sobre
mi cabeza y ore y me bendiga. Que durante 21 días un papá o un abuelo esté mencionando mi nombre en el altar, o 90 días seguidos en momentos de oración. ¿Sabe qué tremendo? Porque algún día eso va a ser respondido y algún día eso va a causar efecto, aunque no lo veamos de manera inmediata. Pero hay 90 noches que he orado por mis hijos, 90 madrugadas que he orado por los nietos que todavía no tengo, pero que hemos orado por nuestra descendencia y hemos orado por nuestra casa. 90 días, por ejemplo, en una ocasión, 90 días, 90 noches, 90 madrugadas donde yo me presenté delante del Señor, no solamente a orar, a ayunar, a leer las Escrituras, sino que durante 90 días me presenté con mi ofrenda por mis hijos. Señor, yo ofrendo y quiero honrarte en el altar. Cuando hablo de esto, quiero que se entienda, yo no estoy comprando favores a Dios. Estoy honrando. Señor, quiero darte durante estos 90 días un poco de lo mucho que tú me das. Quiero honrarte, quiero orar por mi descendencia, quiero que sanes mi tierra, mi casa, mi país, mi nación, mi ciudad. Para algunos puede ser una casualidad, un golpe de suerte, que al final los políticos se acordaron. Pero ¿sabe las veces que yo pasaba por ese camino y decía, Señor, sana esta tierra, que un día haya un camino por el cual podamos cruzar? Y oramos, y ¿sabe cuántas cosas van cambiando alrededor nuestro? Y durante 90 días y después diferentes desafíos continuamente donde oramos y nuestros hijos tienen oraciones acumuladas sobre sus cabezas. Algún día todo eso va a comenzar a surtir efecto y a generar resultados y estamos ahí trabajando en ser restauradores de calzadas para habitar. Qué bueno pasar por este camino ahora. No sé si alguna vez caminaste sobre piedras, pero es tan difícil caminar sobre piedras. A mí me ha tocado ver mi casa destruida y qué feo es caminar entre los escombros. Uno se lastima, se dobla los tobillos, se cae. Caminar entre escombros es tan complicado. A veces se encuentra uno con un clavo, con un pedazo de vidrio, con algo que te lastima. Y no hay un buen camino, no hay por dónde pasar. Y de repente cuando tú eres el que restaura, porque Dios dice que tú eres el restaurador, que te va a dar la capacidad y la habilidad para restaurar. Mi esposa es una restauradora. Yo me asombro y alabo a Dios por la mujer de mi pacto, porque es una restauradora. Yo la veo a veces pintar paredes, reparar grietas. Cada persona tiene su habilidad, pero yo reconozco en ella una habilidad de gestión para eso, cosa que a mí me abruma. Yo siempre fui un hombre muy torpe con mis manos, muy torpe. Es hasta peligroso que yo ande con herramientas. Es peligroso para mí mismo. Siempre fui muy torpe, siempre fui un hombre de lectura, de estudio, de cabeza, de memoria, pero muy rápido para aprender, para memorizar, pero muy torpe con mis manos, Es peligroso que yo tenga una herramienta en mis manos. A veces agarro una moladora y me la sacan. Es más, y me suben las palpitaciones. Yo cuando estoy cerca de alguien que está con la moladora, cortando madera y cerámica, me suben las palpitaciones, me causa impresión, porque creo que como yo soy torpe, todos son torpes y que les puede pasar algo, ¿no? Entonces, pero veo en mi esposa una capacidad de gestión. Yo a veces las veo con esos anteojos plásticos y la veo que está agujereando una pared o está lijando un mueble y de repente veo muebles perdidos prácticamente por el incendio, pero ella los restauró, los reparó, los lijó, los puso ahí, los tenía en tratamiento. Dice, está en tratamiento. Digo, vamos a comprar uno nuevo, tiralo. Me dice, no, sirve.
está en tratamiento. Así que lo lijó, le puso un líquido, un revividor, y después lo pintó y después lo patinó. Dice, estoy patinándolo, me dijo. Y es una manera de pintar y de restaurar muebles. Y el otro día también consiguió una mesa nueva y la estaba pintando, y la pintó y la dejó tal cual, una foto que ella había visto. Ella vio la foto, así la voy a dejar. Y así la dejó. Y veo ese don, ese talento, esa habilidad, y la he visto a veces arriba del techo, reparando una gotera, una filtración de agua. Y la veo y digo, bueno, tiene una capacidad extraordinaria. Y le pasa la mano a las paredes, y acá hay que enduir, y acá hay que hacer esto, y hay que hacer aquello. Bueno, ahora mismo me dijo, qué bueno que te vas a la iglesia, porque yo me voy a quedar terminando algunas cosas en casa. Andate, anda a orar, anda a orar. Anda, así yo termino lo que quiero terminar. Ella puso una meta que antes del día 12 quiere terminar algunas cosas. Así que hay algunas personas trabajando en casa y ella dirigiendo. Pinta acá, haga acá. Ayer llegué y me dijo, cuidado con la puerta que está recién pintada. Dice, aproveché que no estabas, aproveché que nadie pasa por aquí, cuidado con la puerta que está recién pintada. Pero si usted viera esa puerta hace 4 años atrás, ¿cómo estaba? Si usted viera algunas paredes, ¿cómo estaban? Pero ocupó mucho tiempo reparar, restaurar, rehacer. Hizo falta soñar mucho. Hizo falta soñar. Como yo les conté, un día soñé que todo ese jardín destruido estaba lleno de flores. Y dice aquí, y serás llamado reparador de portillos. ¿Sabe que esta palabra portillo en el hebreo original tiene que ver con grietas, con huecos? Grietas, huecos, roturas. En casa tenemos una piscina muy grande. Muy grande. Y hay que hacerle mantenimiento y reparación todos los años, porque es muy grande. Con el calor y con el frío, el cemento y la construcción de la piscina se contrae y se expande con los cambios climáticos y también los movimientos del suelo. Y al ser una construcción tan grande, eso genera rajaduras cada año. Así que yo hace 20 años que vivo ahí y 20 años tengo que hacerle mantenimiento y tengo que restaurarla. Y siempre hay que dedicarle tiempo a reparar las rajaduras, los huecos que se van abriendo. ¿Sabe que cuando no hacemos eso? Yo este año que no estuve para estar a cargo de esa tarea y ver que eso se hiciera de la manera correcta, se limpió y se llenó de agua. Y me dice, papá, llené la piscina, pero en mediodía se bajó a la mitad. Entonces cuando llegamos tuvimos que hacer doble trabajo, tuvimos que volver a vaciarla y revisar las rajaduras, pero ya no nos daba el tiempo, porque ya tenemos la temporada de verano encima y ya no da el tiempo, y con este calor no se puede reparar, porque hay que reparar cuando el material está frío y ya no se puede reparar. Así que hicimos una reparación superficial porque ya no nos daba el tiempo, y dijimos, el próximo año lo vamos a hacer de la manera correcta y vamos a dedicarle el tiempo necesario. ¿Por qué? Porque si no, toda el agua se va.
toda el agua se va. Hoy hicimos una reparación momentánea, pero después hay que hacerlo profundamente, porque si no el agua se pierde. Y todo lo que contiene se pierde. Y todo lo que logra juntar se pierde. Ahora el Señor dice, tú serás llamado reparador de portillo. Hay cosas en tu familia que se han perdido porque nunca has reparado las grietas. Hay cosas en tu economía y recursos que se escurren y se van porque no has reparado las grietas. La paz se te va porque no repara las grietas. La tranquilidad se va porque no repara las grietas. Tantas cosas se pierden cuando no se reparan las grietas. Y por las grietas no solamente se va, sino que también entran cosas que no tendrían que entrar. Por una grieta en un lugar, estaba filtrando agua del aire acondicionado y sabes que el agua filtró y echó a perder una parte de la madera del techo y después dejó un manchón en el piso al caer durante tanto tiempo en el mismo lugar y no nos dimos cuenta y había una silla nueva allí que también le cayó agua y la manchó, porque por esas grietas no solamente entran cosas y se van cosas, se van y salen, pero también entran. Yo en el invierno cierro muy bien las ventanas y he comprado unos burletes especiales, porque ahora no hay problema, pero en el invierno cuando se filtra el frío y el viento helado, cambia el ambiente de la casa y la calefacción no surte el efecto que tendría que dar. Entonces ocupo tiempo para que el aire helado no se filtre. ¿Sabes qué nos pasó? Por una ventana mal cerrada, el año pasado, nos entró un murciélago a mi habitación, en casa. No sabemos por dónde, pero solamente había una ventana con un pequeño hueco mal cerrada. Y nuestro perrito, enojado, nunca lo habíamos visto así. A un rincón. Y Patricia va y levanta la cortina y ve el murciélago ahí, agazapado, que había entrado por un hueco. Así que ahí viene mi hijo y lo tapan con una toalla y bueno, todo un escándalo, hermano. Abrieron la ventana y el murciélago se hacía el muerto y no estaba muerto y el perro ladraba. Hasta que de repente abrimos la ventana y cuando mi hijo lo saca para afuera y vuela. Parecía muerto, pero estaba vivo. Pero las cosas que pueden entrar por una puerta mal cerrada, por una ventana mal cerrada, por una grieta. Decís, ¿y cómo esto entró acá? Una vez me habían traído una Dios mío, un ángel. Cristiano sin discernimiento ese. Un día me traen una caja, hermano, con algunas cosas. Y a los pocos días comenzamos a ver cucarachas por todos lados. Cucarachas por todos lados. Y resulta que en esa caja que me habían traído, que tenía cosas, y la dejamos ahí a un costado y no la revisamos, bueno, en esa caja habían venido cucarachas. Y nos comenzaron a invadir cucarachas. Y yo las conozco y las detesto. Si hay algo que detesto y odio en la vida, son las cucarachas. Qué cosa. Me causa tanto fastidio, tanta repugnancia y tanta molestia
que yo las persigo y las extermino. En mi casa no hay cucarachas. Cuando alguna se filtra, en días de verano, cuando hay tormenta, siempre las que se filtran son las cucarachas grandes, de afuera, de los árboles. Pero en casa estaban las pequeñitas, las coloradas, las rojas, y las odio tanto, las detesto tanto. Te digo, ¿cómo puede ser? ¿En qué momento? Si acá está todo limpio. Y comencé a investigar a ver de dónde venían estas condenadas cucarachas. Y descubro que se habían infiltrado en esa caja, hasta que descubrí de dónde salían y de dónde venían, y saqué la caja patadas para afuera. Y las comencé a perseguir y a exterminarlas y a echarles veneno, y me conseguí un veneno chino, santo remedio para las cucarachitas endemoniadas. Pero eché por aquí, eché por allá y por acá, hasta que las exterminé. Cuidado. Cuidado, porque Satanás es muy astuto de cómo te va a infiltrar las cosas y sabe cómo. Infiltrarse en tu casa. Descubre la raíz. Cuando eso ocurra, descubre la raíz. No te acostumbres a las cucarachas. Bueno, no seas tan exagerado, es una cucaracha. Lo bueno es que mi esposa odia a las cucarachas tanto como las odio yo. Las detestamos, ¿no? Pero a veces que yo he visto gente, bueno, no es para tanto, una cucaracha más, animalito de Dios. Porque hay gente que apaña algunas cosas que no tienen que ser apañadas y no le pone tanta importancia. Y si yo no le pongo esa importancia, imagínense que yo me voy 6 meses a otro país. Cuando vengo, ¿qué encuentro en casa? Si yo no me doy cuenta a tiempo, ¿qué encuentro cuando me voy? Y vuelvo a los 6 meses. Toda mi casa invadida y toda mi casa contaminada y cucarachas esperándome en la cama, durmiendo en mi cama. Un día estoy de viaje en misionero y me toca dormir en un lugar que era como una tapera en el campo. Todo lindo, cansado, habíamos estado trabajando, ministrando. Me tuvo que cruzar como 10 cuadras en el campo al lugar donde nos hicieron dormir. Llegamos y cuando se apagó la luz, nos acostamos a dormir, pero cuando en un momento prendemos la luz, no recuerdo si era para buscar agua o ir al baño, que también estaba por afuera. Cuando prendimos la luz, eso estaba en las paredes, minadas de cucaracha. Me agarró, hermano, un ataque de histeria. Empecé a matar cucaracha y no hubo quien durmiera esa noche y yo tampoco dormí. Y yo sentía cucarachas caminándome por la cabeza y por todos lados. Me fui a orar afuera, no volví ahí, estaba tan enojado y tan molesto. Hubiese preferido que me pongan a dormir abajo de un árbol y no en esa cueva de cucarachas. Pero había otro. Qué histérico que son. No es para tanto. Son unas cucarachas. Y se fue a dormir ahí en medio de las cucarachas. Las odio. No es para tanto. Se fue a dormir ahí con las cucarachas. No. Cuidado cuando se infiltran. Cuidado cuando entran. Cuidado con las grietas. Cuidado con los huecos. Cuidado con las puertas mal cerradas y cuidado con las ventanas mal cerradas. Cuidado. Y termino. Somos reparadores de portillos. Somos reparadores de portillos. Grietas.
Dice, y algún día, le voy a agregar aquí algunas palabras, y algún día nuestros hijos lo entenderán. Y algún día nuestros hijos lo entenderán. Y quizás nosotros ni siquiera ya estemos y hayamos partido a la presencia del Señor. Pero algún día nuestros hijos lo entenderán. Y nos vieron tantas veces cerrar grietas y cerrar portillos y reparar calzadas, que un día ya no estemos, pero nuestros hijos lo recordarán. ¿Y sabe qué sucederá? No estarán tranquilos con los pozos, ni tampoco estarán cómodos con las grietas, ni con los portillos abiertos, porque es una promesa. Nuestros hijos no querrán vivir en los escombros, porque han aprendido de nosotros no estar cómodos con los escombros. Entonces ellos, los míos, edificarán las ruinas antiguas. Y ellos se encargarán que los cimientos estén firmes de generación en generación. Lo hemos hecho nosotros primero. Lo hemos hecho nosotros. Cuando mis hijos vean hacia mí, mis nietos vean hacia mí. Yo cuando veo hacia atrás y veo hacia mis abuelos y mis bisabuelos, no veo gente interesada por hijos, por nietos, por descendencia. Pero yo sí estoy interesado por mis hijos y sí estoy interesado por mi descendencia. Sí estoy interesado por ellos. Es más, hemos tenido abuelos que dijeron, cuando nosotros muramos, que nuestros hijos se maten entre ellos. Nunca trabajaron para que sea más fácil para los hijos, para los nietos. Uno busca en la memoria el buen ejemplo de un abuelo bendiciendo a un nieto, no lo tenemos. Pero cuando nuestros nietos busquen hacia atrás, ¿y qué era mi abuelo? Mi abuelo era pastor. ¿Qué era mi abuelo? Un hombre de oración, un hombre que amaba a Dios, un hombre que amaba la palabra. Y le van a preguntar a nuestros hijos, y nuestros hijos tendrán que contar la historia. Quizás nuestros bisnietos, si el Señor nos levanta la iglesia. Pero hay una promesa. Los tuyos edificarán ruinas. Los cimientos de generación en generación, tú los levantarás. ¿Sabes? Y termino con esto. A la vuelta de mi casa, un terreno muy grande, y allí vivió un hombre. Y durante todos los años que vivió, él tenía una pequeña habitación atrás, pero todos los años que vivió en ese terreno, él hizo cimientos. Trabajó durante muchos años. Y hace poco tiempo él se mudó a otra provincia y vendió la propiedad. Y me enteré que se fue. Y yo dije, qué pena, porque vendió todo esto, se fue, y quedaron todos los cimientos de algo extraordinario, grande. Él había tenido un sueño, dejó los cimientos de algo que quería edificar, pero se separó de su esposa, tuvo diferentes situaciones que él no avanzó y dejó todos los cimientos establecidos. Y nosotros viajamos ahora en el mes de junio. Y las personas que compraron la propiedad aprovecharon los cimientos. Y en 6 meses está una casa terminada, extraordinaria, grande, hermosa casa. Claro, fue muy fácil para los que vinieron porque ya los cimientos estaban hechos. Los cimientos estaban hechos, así que yo me lleno de santa expectativa porque lo que estoy haciendo durante muchos años es levantar los cimientos. Levantar los cimientos. Hay una próxima generación apostólica, profética, que va a utilizar los cimientos que estamos estableciendo
Y lo que nosotros hemos invertido en cimientos, mire, yo que he estado construyendo y levantando mi casa, en lo más que uno ocupa tiempo y recursos es en los cimientos. Aparentemente no se ve, pero es lo que va a sostener la fuerza de todo lo que usted quiere edificar. Y no se ve mucho cuando usted invierte en cimiento, invierte en cimiento, invierte en cimiento. El cimiento tiene que ser tan fuerte como el edificio que usted quiera levantar. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Y sabes, yo cuando vi dije, Patricia, estos tuvieron visión. Los que compraron esta propiedad tuvieron visión. Hablé con alguien y me dijo, la compraron re barata porque solamente pagaron la tierra. Pagaron la tierra, pero el que compró no vio la tierra, vio los cimientos. Fue, vio, experimentó, estaba eso todo lleno de pasto, pero cortaron el pasto y fueron a investigar y vieron los cimientos. Valía la pena comprar. Ahora en 6 meses es una casa terminada. Nuestros hijos, nuestros nietos, muchos que vienen detrás nuestro, van a poder edificar rápidamente, porque nosotros hemos estado trabajando en los cimientos. Hemos estado trabajando en los cimientos. No deje de invertir en los cimientos. Pastor, ¿y a qué se refiere? A la oración, a la lectura de la palabra, al estudio de las Sagradas Escrituras, a la intimidad con Dios, a la oración, al ayuno, a la búsqueda de los latidos del corazón de Dios. Usted trabaje en los cimientos. Usted trabaje en los cimientos y usted será llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Queremos bendecir a todas las personas que están recibiendo esta enseñanza de la palabra de Dios en este 7º día de altar por 12 meses de victoria. Los saludamos desde el ministerio de MIR, Dios es mi refugio, desde el Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y saludamos desde aquí a pueblos, ciudades, naciones, familias que están siendo instruidas y direccionadas por el consejo de la palabra de Dios. Les abrazamos y les bendecimos. Amén.